bastante insumos para el trabajo. ¿Se escucha o no se escucha por ahí? No. Ahí se escucha mejor. Bien. Y la idea es, otra vez, replicar la dinámica inicial de hacer un panel, abrir la conversación, un diálogo y después comenzar a intercalar algunas preguntas y por ahí algunos insumos que podamos ir utilizando en el camino. Si te voy a ir dando. Primero os voy a presentar, después vamos con las preguntas específicas que creo que nos van a ayudar mucho en el trabajo que hacemos diariamente. Bueno, tenemos a Zambonelli, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Administración y Políticas Públicas de San Andrés y en Políticas Sociales y Desarrollo por el London School of Economics. Fue directora nacional de evaluación del Ministerio de Educación de la Nación, trabajó en organismos internacionales como UNICEF, el BID y think tanks a nivel internacional y en Argentina. Actualmente es la directora ejecutiva de la unidad. Tenemos a Lilia Toranzos, que es licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Planificación y Gestión de las Políticas Sociales por la UBA. Fue responsable de la coordinación técnica del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de UNESCO, directora nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación y hasta el 2017 fue co-coordinadora del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, también UNESCO. Hasta junio de este año se desempeñó en la OEI como especialista de evaluación educativa y en la actualidad es consultora independiente y docente de posgrado en la UBA, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, docente investigadora en UNIPE, y en el 2020 fue designada como miembro del Consejo Nacional de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación Nacional. Y tenemos a Agustín Pereda, es profesor de enseñanza primaria y analista programador, se desempeña como director del nivel primario en el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, formando parte del equipo directivo desde 2013. Asimismo, ha coordinado en dicha institución el proyecto de inclusión de tecnologías en la práctica docente para todos los niveles educativos. Así que es un panel diverso. Bueno, vamos con una primera pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Pensando en los distintos ámbitos en los que ustedes se desempeñan, ¿qué características bien concretas tendrían que tener las evaluaciones educativas para que sus resultados sean realmente útiles para diseñar planes de mejora de los aprendizajes? Hola, buenos días. Creo que es igual que... Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando vi que no... Comento un poco el estado de situación. Cuando vi que no había internet, o por lo menos en mi celu no había internet, digo, ¿qué me llevó a tomar la decisión de dejar la escuela este rato y venir por acá? Pero realmente es muy interesante poder, a pesar de, yo le digo a veces a los maestros, esta necesidad que tenemos principalmente en los equipos directivos de poder corrernos del piso cotidiano y subir estos escalones que nos permiten mirar un poquito más allá y entender el valor que todas estas intervenciones que intentan ayudarnos pueden tener. Bueno, y yendo a la pregunta específicamente, yo creo que hay un montón de cuestiones en la llegada de ese momento y de esa situación al aula para con los chicos que en muchas oportunidades nosotros pensamos, bueno, esto podría ser mejor de esta manera o de esta otra manera. Una de las cuestiones tiene que ver con los tiempos, ¿no? La propuesta en un solo día de todas las áreas, casi entre comillas sin parar, bueno, tal vez es algo que se pueda pensar. Está claro que llevar adelante un operativo como estos operativos en más de una jornada, entiendo que será muy complicado y costoso, pero entendemos que a veces los resultados, incluso dependiendo de en qué turno o en qué espacio se tomó matemática y en qué espacio se evaluó, digamos, lengua, también se pone en juego. Después hay muchas situaciones a la hora de llevarlo adelante que para los chicos son fuera de lo habitual, que tienen que ver con la imposibilidad de interactuar con el docente en el transcurso de la evaluación, partiendo de la base de que no son sus docentes.
Una de las cosas que se nos ocurre, tal vez en el cole donde yo estoy es más viable, es que sean los mismos, no el docente del curso, pero sí docentes de la institución que lo lleven adelante. Ahí hay como aspectos que creo que podrían ajustar un poquito más los resultados. Y después, bueno, también partimos de la base de que cada colegio haya hecho la selección de los temas que vienen recorriendo de acuerdo con los temas prioritarios que uno sabe a dónde hay que apuntar y a dónde, bueno, tenemos el norte marcado, ¿no? Porque nos ha pasado en alguna situación que el momento en el que se evalúan algunos temas no iban de la mano con los tiempos que nosotros habíamos manejado en el colegio para desarrollar algunos temas. Entonces, geometría es como el caso típico, pero bueno, también hay ahí alguna cuestión que tiene que ver con el insumo para nosotros de revisar también en función de que el aporte que la escuela pueda dar sea valioso, porque si no ahí es como que hay una parte en que no pudimos aportar tampoco nada, digamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias desde ya por la invitación y por esta provocación, digamos, para conversar sobre estos temas. A mi criterio hay varias cuestiones, me corro un poquito del eje estrictamente de las evaluaciones estandarizadas solamente, y creo que hay varias cuestiones que podrían favorecer esta cuestión de su aprovechamiento. Y en principio creo que tiene que ver con poder pensar a la evaluación como un conjunto de dispositivos que se articulen o se integren entre sí, digamos. No perder de vista que lo que estamos es en la búsqueda de respuestas a esa pregunta que siempre nos hacemos, que es, bueno, ¿qué es lo que efectivamente aprenden nuestros niños, niñas, adolescentes, y en qué condiciones lo hacen? Digamos, siempre la búsqueda de construir esa respuesta, me parece que una de las cosas que requerimos son varios dispositivos que puedan tener escalas diferentes, que puedan tener características diferentes, que estén mirando aspectos diferentes de ese aprendizaje, pero que los podamos pensar en forma articulada. En general, por la historia que nosotros, no solo acá en la ciudad, en general en nuestro país hemos transitado, estamos acostumbrados a pensar cada dispositivo muy por separado, con pocas posibilidades de conversar con otra información. En el panel anterior se hablaba, digamos, de cómo integrar esa información, pero, digamos, pensando específicamente en el tema de la evaluación, todavía se nos aparecen como mundos muy separados estas evaluaciones que se generan de una manera particular y que generan un tipo de información con otros dispositivos de evaluación que en este momento están vigentes. Yo creo que poder pensarlos de manera más articulada me parece bien interesante. Y la otra cuestión que yo creo que no está muy distante a esto, que tiene que ver con generar una conversación sostenida, una conversación estrictamente pedagógica, no tanto vinculada ni con la estadística ni con la característica de la información, que también es necesaria esa conversación técnica, pero poder plantear, sobre todo aquí que hay muchos supervisores, creo que de la mano de ellos serían, digamos, como el vehículo, poder plantear una conversación pedagógicamente potente sobre esas evidencias. En definitiva, muchas veces esa conversación, digamos, la mirada sobre estas evidencias de aprendizaje termina siendo algo que nos sirve para describir, nos sirve para identificar grupos que tienen algunas particularidades, pero mi impresión es que no necesariamente eso lo logramos incluir todavía como un elemento, como una herramienta de trabajo junto con otras que sostengan una conversación entre distintos actores al interior de nuestras instituciones o en el nivel intermedio entre las instituciones. Yo creo que todavía nos falta eso. Yo creo que nos falta una conversación entre los docentes sobre los criterios a partir de los cuales miramos y queremos mirar la evidencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, que nos falta una conversación entre los equipos directivos para saber eso qué significa en términos de un elemento que se une a otros para poder pensar mejor un proyecto institucional o una planificación institucional. Y lo mismo en el caso de los supervisores. Y creo que todo eso podría derivar
ojalá, podría derivar en una de las cuestiones que creo que a nuestras instancias de evaluación todavía le falta un poco terminar de construir en todos los ámbitos, que es legitimidad. De alguna manera hay algo que nosotros todo el tiempo estamos como dispuestos a dudar un poco. Todavía nos cabe demasiado, digamos, la duda, bueno, esto es, pero no debe ser tanto. Hoy alguien decía, le empezamos a encontrar explicaciones y explicaciones ambientales acerca de por qué. Digo, que todo eso puede ser, pero cuando la evidencia es sostenida en el tiempo, cuando la evidencia nos está señalando algunos rasgos, más o menos en términos generales, que son relativamente recurrentes, o cuando el volumen de esa información es suficientemente grande, tenemos menos margen. Pero yo creo que hay algo de esa, a mi criterio, de esa falta de conversación que nos ha llevado a este momento, que es a mejorar mucho la cuestión más técnica vinculada con los procesos asociados a la evaluación, pero todavía tener algo de déficit en ese proceso de construcción de legitimidad, que es en definitiva ese acuerdo generalizado a que esto nos sirve para mejorar nuestra tarea en el rol en el que nos estemos desempeñando. Bueno, yo voy a arrancar por digamos, cuestionar en un punto la pregunta o repensar un poco la pregunta en estos términos. Entendamos a la evaluación como una herramienta para, un insumo para, pero la evaluación per se sola no va a traccionar ningún proceso de mejora por sí sola, digamos. La idea es que esa evidencia que genera la evaluación actúe como un insumo para pensar y planificar e implementar intervenciones que tiendan a la mejora, pero que desde la evaluación lo que hacemos es un diagnóstico, un monitoreo y una evaluación ex post de eso que se quiso hacer. ¿Qué cuestiones nos permiten? En primer lugar, identificar aquellos, por ejemplo, factores asociados a los procesos de mejora a partir de los procesos de evaluación, identificar áreas o temas que requieren fortalecer, por ejemplo, la formación docente, y eso es algo que nos traen las mismas evaluaciones, o identificar, como decíamos en el panel anterior, escuelas que requieren apoyos específicos en determinados temas, o al revés, aquellas escuelas que vienen mejorando sistemáticamente, entonces nos brindan esas pistas para poder replicar en otro conjunto de escuelas. Y todo esto bajo un gran supuesto, y perdón que reitere, pero es mi obsesión personal y de la unidad como gestión, que es el supuesto del uso de estos datos. Digo, podemos evaluar miles de habilidades todos los años, todos los grados, hacer millones de dispositivos formativos, sumativos, censales, muestrales. Si esa información no se usa y no llega a las escuelas y no se trabaja con los supervisores, con la academia, con la gestión de manera más integral, ningún proceso de mejora va a suceder a partir de estos datos. Es obvio, pero no por eso hay que dejar de resaltarlo y de decirlo. Y en relación a las características, retomo un poco lo que decía el colega. Las evaluaciones tienen que estar alineadas a eso que se enseña. O sea, es básico, pero la evaluación se construye en función de un diseño curricular, y ese diseño curricular se sucede en el dictado de clases cotidianamente y tiene que estar obviamente alineado con los materiales también que se trabajan en las escuelas y con la formación de los docentes. Un segundo factor que creo que hace a estas evaluaciones efectivas o que las transforma en un instrumento para la mejora tiene que ver con que estén asociadas a dificultades que el propio sistema detecta. Un ejemplo que tenemos en la ciudad es el de fluidez y comprensión lectora. Se identificó ese desafío, se desarrolló un dispositivo, entonces el sistema de evaluación responde a necesidades, a problemáticas que el mismo sistema va detectando. Otra cosa muy importante que también se dijo tiene que ver con y la legitimidad que planteaba Lilia, tiene que ver con el involucramiento del sistema educativo en estas instancias. Por un lado, en conocer, más para el caso de las evaluaciones estandarizadas, el sentido, el propósito y el alcance, y qué sí nos dicen y qué no nos dicen, y por qué es necesario complementarlas con evaluaciones formativas, con evaluaciones de aula y con tanta otra información que tiene la escuela, la supervisión y el ministerio. Y además, tratar de involucrar, ya sea en la implementación, pero fundamentalmente en el diseño,
al sistema, para que se conozcan esos instrumentos, para que efectivamente esas preguntas le hablen a los docentes de carne y hueso, digamos, y eso seguramente abona a la legitimidad de nuestro sistema de evaluación. Que sean válidas y confiables, esto de vuelta quizás puede resultar obvio, pero metodológicamente requiere un montón de procesos para hacer que midan lo que efectivamente decimos que está midiendo ese instrumento, y eso requiere un expertise técnico que el equipo de Lorena lleva adelante, pero que no hay que darlo por supuesto y que requiere mucho conocimiento y, como decía, expertise. Otro factor que yo creo que es clave y va asociado con el tema de los usos tiene que ver con la devolución de esta información en tiempo y en forma. En tiempo, para que esos datos se transformen en algo accionable en las escuelas, que devuelvan información a tiempo para que se pueda desarrollar un plan de mejora, para que se identifique un tema dentro de matemática que requiere ser fortalecido y trabajado con los docentes de esa escuela. Y en forma, distinguiendo un poco lo que son los usuarios de las audiencias. Nosotros necesitamos identificar quiénes son los usuarios de esta evidencia, distinguirlos y entender qué necesidades de devolución tienen esas personas. En formato, en longitud, en instancias de trabajo, o sea, no dar por asumido que te devuelvo la información a través del boletín Tu Escuela, que después les voy a contar un poco más, y no asumir que por eso sucede la magia. Tenemos que convocar, y eso es lo que estuvimos haciendo este año, a supervisores, a docentes, a directivos, a trabajar con esos datos y hacerlos amigables en relación al formato y al lenguaje y a las herramientas de trabajo que ponemos a disposición también a partir de esos resultados. Gracias a todos. Y me das paso a la siguiente pregunta para hacer que la magia sea algo más concreta, y es: ¿qué ejemplo específico de su práctica en distintos ámbitos podrían mencionar como un buen ejemplo de uso de resultados de evaluaciones para poder diseñar un plan? Sí, concretamente. A su juicio. A ver, ¿quién arranca? Bueno, en nuestro caso se dio la situación de que a lo largo de estos años la escuela aparece a partir de los resultados con mejoras, ¿sí?, en los resultados. Entonces, de alguna manera nos ayuda eso positivamente, porque uno, la verdad, que recibir esa información o esa novedad hace que también nos metamos más en el tema, y nos ayudó mucho a profundizar justamente en qué es lo que nos está diciendo esa información, que creo que de entrada a veces estamos como muy acostumbrados a mirar, no sé, como el tope de la columna o del gráfico, y no entendemos que hay muchísimo más adentro, y que nuestra mejora en particular en la escuela tenía que ver con cómo se habían movido cada uno de los grupos, y no necesariamente con el valor final o total o la suma o lo que fuera. Creo que en ese sentido hay mucho para recorrer con cada una de las escuelas, con cada uno de los equipos directivos. Nosotros tuvimos la suerte de, acompañados por la supervisión, trabajar un plan de mejora específico en función de los resultados, y ver a partir de los resultados, bueno, en qué áreas, en qué cuestiones específicas ir haciendo algunos ajustes en el área de matemática específicamente. Bueno, hubo ahí muchos ajustes en función justo de lo que decía de geometría, pero sin duda poder, desde el conocimiento de cada uno, que en general para los docentes no es un área la estadística. Yo tal vez vengo un poquito de ahí también, en mi formación personal, pero no es un área que uno habitualmente encuentre un manejo en profundidad del área docente. Entonces, es algo específicamente como para trabajar también en formación y entender toda la información que hay ahí, que realmente nos da material como para trabajar. Y una de las frases que surge en ese momento de pensar este plan de mejora y de ir haciéndole ajustes es esto de querer es podar, no poder, sino podar, ¿no? Es decir, ir también entendiendo que en ese recorrido, bueno, hay que tomar algunas decisiones
no podar desde el punto de vista de podar necesariamente contenido, ¿no? Sino algunas acciones o algunos eventos o algunas situaciones que tal vez dentro de lo que es la lógica cotidiana del aula nos hacen, entre comillas, perder tiempo o no invertirlo en algunas cuestiones específicas. Pero bueno, para eso, como decía antes, hay que mirar, hay que tomarse ese momento o ese tiempo de trabajo en equipo, de participar de las convocatorias, en este caso de la supervisora, que justo está acá, que nos permiten justamente, bueno, profundizar y entender que ahí está la diferencia, ¿no? Esa inversión tiene tarde o temprano resultados. Una cosa antes de pasar. ¿Fue mucha sorpresa saber que habían mejorado? Si fue muy sorpresivo saber que habían mejorado o era algo que se esperaba. Uno siempre trabaja para que suceda. La verdad es que creo que también hay una lectura hoy en día de parte de los distintos organismos en profundidad para poder acercar ese resultado. Porque tampoco nos llegó el resultado de no mejoraron en otro momento, ¿no? Es decir, entiendo que también, y ahí sí, la tecnología y la posibilidad de comunicación y la cantidad de información que se puede procesar ayuda a que también esa información nos llegue. Y lo más significativo en el ver esos resultados fue profundizar, bueno, dónde estaba esa mejora. Eso también es muy interesante. En el cole, particularmente en el nuestro, hay muchas divisiones, son 42 en total, entonces hay 6 cursos de cada grado, y en este año hubo algunas situaciones de evaluación, algunos dispositivos que se llevaron a cabo en un solo curso, en otro momento es para toda la corte, entonces también ahí en nuestros resultados individuales puede ser totalmente distinto lo que nos encontremos conociendo nosotros internamente las características de cada curso también. No se preocupe que el próximo año evaluamos a todos. Sí. Ahí van con todo. Bueno, por mi experiencia, digamos, o por el tipo de trabajo que yo hago, por ahí no es una experiencia institucional, la que traigo a colación. Sí se me ocurren por lo menos tres experiencias que son más a nivel jurisdiccional. En un caso tiene que ver con una provincia que hace rato que está, nivel secundario, hace rato que está innovando en el régimen académico y por lo tanto, digamos, la idea de la información que viene de la mano de las evaluaciones sirvió para poder pensar mejor cómo organizar aquellos componentes vinculados con el régimen académico que tienen que ver justamente con la evaluación, que es algo que no necesariamente va unido, parece que en la lógica debiera estarlo, pero no necesariamente lo es. Y que entonces fue a partir de poder mirar los resultados de evaluaciones jurisdiccionales, los resultados de evaluaciones nacionales, que comenzaron a pensar en poder promover formatos diferentes de evaluación a nivel institucional. Y entonces generaron unos dispositivos de evaluación colectiva, digamos, ¿no? o colegiada, bueno, adopta diferentes nombres. En definitiva, lo que tiene que ver es con cómo poder reconstruir la mirada de la trayectoria académica del estudiante a partir de la mirada de todo el conjunto de profesores que han tenido algo que ver durante el año con el quehacer pedagógico de ese estudiante, que es, digamos, uno puede discutir ese formato, cómo se implementa y demás, pero que tiene que ver justamente con poder avanzar por sobre esta cuestión que a veces identificamos como una mirada muy segmentada, como una información muy particionada, y como poder reconstruir de alguna manera la unidad alumno, digamos, y trayectoria escolar. Y esto fue una deriva de lo que pasaba pensando régimen académico y evaluación. En otra jurisdicción, una experiencia muy incipiente, nivel inicial y primario, que tiene que ver con esta cuestión de tender puentes. Tenían evaluaciones nacionales, evaluaciones jurisdiccionales para el nivel primario, no para el nivel inicial, y lo que sucede en el aula, digamos. Y además lo definían así, lo que sucede en el aula, que era como un todo medio informe. Y comenzaron a hacer una experiencia acotada, 37 escuelas y demás, que convocar a docentes, en este caso de todas las áreas,
y de todos los grados seleccionados, para que pudieran pensar a la luz de esos resultados, que o los tenían hacia fin de ciclo o los tenían hacia el final del nivel, poder pensar en conjunto criterios de evaluación y poder integrar y poder pensar actividades de evaluación que pudieran reportarse periódicamente. O sea, una instancia intermedia entre algo hecho, digamos, a nivel del aula, pero tendiendo a estandarizarlo un poco, o por lo menos a discutirlo en un público más grande que es su propia institución. Y así tenemos 37 instituciones que 3 veces al año generan actividades en todos los grados y en todas las áreas, a partir de esta conversación así pedagógicamente intensa acerca de con qué criterios miramos las evidencias de aprendizaje. Aquí también esto surge de la preocupación de los resultados de las evaluaciones que tenían y esta sensación de insuficiencia, de decir, bueno, nos hace falta mirar más cosas de todo lo que pasa, nos hace falta para poder entender mejor en qué condiciones vienen los estudiantes que llegan a cada uno de los cursos, que se integran a cada una de las áreas y demás. Pero esto disparó, y a mí esto es lo que me parece más interesante, disparó una conversación y una discusión muy intensa sobre la propuesta curricular. Es decir, una discusión muy intensa acerca de cuáles son los contenidos, cuáles son las capacidades a partir de los cuales. Y eso, sin lugar a duda, importó una mejora. Por ahí no una mejora visible y notable en los resultados, sí una mejora en la práctica y en el trabajo pedagógico al interior de esas instituciones, que me parece muy valioso como efecto, digamos. Bueno, yo quiero primero retomar cuáles serían los 4 grandes objetivos de un sistema de evaluación y sobre esos objetivos contarles algunos ejemplos concretos yendo a la pregunta de Lore. Lo sintetizamos en las 4D: diagnosticar, definir metas, diseñar, monitorear y evaluar, y dialogar. La primera D, que sería el de diagnosticar, un poco estuvimos conversando sobre esto en el panel anterior. El ejemplo que tenemos concreto en esta gestión del Ministerio de Educación tiene que ver con el proceso de planeamiento informado del Plan Buenos Aires Aprende. Partimos efectivamente de un diagnóstico de dónde estamos para poder definir cuáles son esos 3 ejes prioritarios y 12 políticas públicas del Plan Buenos Aires Aprende, y no es menor el rol que tuvieron las evaluaciones particularmente estandarizadas en ese proceso de planeamiento, en decir, bueno, estamos acá parados en materia de aprendizajes, vamos a enfocarnos y darle prioridad a lengua y a matemática, que no quiere decir que las otras áreas no sean importantes, pero sabemos que estos son los aprendizajes que permiten la adquisición de otros aprendizajes. Identificar ahí dentro de lengua y matemática dónde están las prioridades y desarrollar además otras estrategias de evaluación complementarias, como son la de fluidez y comprensión lectora, darles continuidad, hacerlas censales, agregar otros años, etc. La segunda D, que es la de definición de metas, para eso también nos valimos de esta evidencia, donde dijimos, bueno, este es el punto de partida, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar en 2025 con las intervenciones que vamos a llevar adelante? ¿Qué es factible, qué es viable y hacia dónde queremos empujar el sistema? Entonces ahí también nos valimos para definir metas de esta evidencia y de las evaluaciones, para poder decir, en base a indicadores precisos de logro de aprendizajes, hasta acá queremos llegar en 2025 en materia de aprendizajes de lengua y matemática, acá queremos llegar a 2027 al finalizar la gestión. Me estoy enfocando en lo que es evaluaciones de aprendizaje porque es el tema de este panel, pero lo mismo hicimos con otras áreas y con otros ejes del plan Buenos Aires Aprende. En relación a diseñar, monitorear y evaluar políticas, la pregunta sería, bueno, ¿dónde estamos? El diagnóstico, ¿a dónde queremos llegar? Definición de metas, ¿cómo hacemos para efectivamente trazar ese camino y llegar ahí? Entonces, diseñar intervenciones que vayan en esa línea, y traigo un ejemplo concreto que tiene que ver con las escuelas en foco. Esa política, para quienes creo que todos estamos familiarizados a esta altura ya, pero son 500 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, primarias, secundarias, estatales y privadas, donde identificamos mayores desafíos en materia de aprendizaje que además están en contextos más vulnerables. Entonces, la misma identificación de esas escuelas, o sea, poder saber cuáles son esas primeras 500,
se hizo en base a estos datos. Bueno, evaluamos políticas previas y supimos que el acompañamiento, el trabajo con foco, el diseño de planes de aprendizaje prioritarios, que es un poco lo que hace la política de foco, funciona. Entonces nos valimos de evaluaciones previas, pero usamos también estos datos de las evaluaciones jurisdiccionales para identificar estas escuelas, para generar insumos de evidencia que permitan desarrollar e implementar esta política, y lo que estamos haciendo ahora, que es monitorearla y finalizar con una evaluación de impacto de este programa que nos permita decir efectivamente cuál es el valor agregado que tuvo esta intervención en estas 500 escuelas. Y por último, pero no menor, y creo que este espacio es parte de esta estrategia, es el diálogo. Poder dialogar, como mencionaban los colegas, en un lenguaje común. Escuelas, academia, gestión, supervisores, mirarnos y dialogar y medirnos en función a indicadores precisos, en función a un mismo objetivo, a una misma meta que compartamos como sistema. Y para eso, ¿cuáles serían las estrategias o los instrumentos concretos? Recién comentaban, bueno, tenemos toda la información ahí. Ahí es el boletín Tu Escuela, que es un espacio donde cada una de las instituciones puede acceder, y allí tienen no solo los resultados de las evaluaciones jurisdiccionales, sino la información estadística que se deriva del RA de cada una de las escuelas, en una serie histórica, y además comparándose con conjuntos de escuelas similares, con los resultados de la comuna, con el total del sector de gestión, con lo cual la evidencia está disponible, y es una herramienta que creo que es concreta y que es precisa y que responde en un punto a la pregunta. Seguro que, retomando conversaciones del panel anterior, hay mucho por hacer para que esa herramienta sea más efectiva, para trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de usos. Este año, como les decía, hicimos talleres con supervisores para poder meterse, explorar, jugar con esos datos, poder mirar no solo aprobamos, desaprobamos, mejoramos, no mejoramos, sino, bueno, dónde tenemos los problemas, qué grupos se movieron de nivel, dónde tenemos el mayor escollo, qué es lo que tenemos que trabajar con nuestros docentes, y esa información está disponible, pero creemos que hay mucho más por hacer para potenciarla y para fomentar su uso. En esa materia estamos trabajando también un ejemplo concreto con Escuela de Maestros en un trayecto formativo en el uso de datos, para que todos, para hablar y dialogar en este lenguaje común, tenemos que tener todos un mismo punto de partida y un mismo entendimiento de qué es lo que estos datos nos dicen o no nos dicen, y para eso creemos que hay que formar o fortalecer capacidades a nivel del sistema, y para eso estamos también trabajando. En términos de comunicación, ¿dónde ven los principales como desafíos o vacíos que se pueden entender cuando se comunican los resultados, para que no sean vistos como algo punitivo o de control, sino que algo que fomenta mejorar? ¿Dónde están esos desafíos que deberíamos mirar, abordar, trabajar más? Seguimos con ese ¿Arranco? Dale. No, la verdad que desde el punto de vista de la información, creo que también en eso se ha crecido un montón. Desde la escuela tenemos, digo, más allá de algunas cuestiones muy básicas, como no tenemos la clave o algo, digo, se resuelve. Comento porque pasó, pero digo, la información realmente en cantidad y en calidad ha crecido un montón. Con respecto a la información, también esos espacios generados por las supervisiones en donde las escuelas de la zona, en función de los resultados, nos pudimos juntar y trabajar, creo que forma parte de cómo se está trabajando con el compartir la información y hacerla llegar. Creo que tal vez la dificultad desde mi lugar y desde nuestro espacio particular está en cómo esa información la trasladamos a los docentes, y ahí sí, en función del contexto cotidiano, ¿no? Es decir, siempre que uno va teniendo la posibilidad de parar la pelota o de parar el juego, ya sea en un espacio como la SEMI y demás, con los docentes, esos tiempos son bastante reducidos, y ahí hay que elegir y seleccionar a dónde hacer foco para poder seguir creciendo y mejorando. Entonces, a veces este tipo de cuestiones se relegan un poco, ¿no?
y pasa eso. Creo que ahí, desde el lugar de la escuela, tal vez yo hablo desde nuestra experiencia particular de haber trabajado con los datos, de haber podido acceder y aprovecharlos para hacer algunos cambios, y la dificultad la veo hacia adentro, ¿no? Es decir, ¿dónde meto ese momento para poder profundizar en esos cambios? O a veces ni siquiera llegamos al punto de poder transmitir que algunas decisiones que tomamos tienen que ver con la información que recolectamos. En función de algunos resultados, en la elección, por ejemplo, del perfil de cada docente para cada grupo, uno, pone en juego, no necesariamente resultados externos, pero sí resultados que uno internamente también procesa y trabaja constantemente, ¿no? A veces mucho tiene que ver con eso, pero no siempre lo podemos como transmitir desde ese lugar de análisis de resultados concretos. Bueno, yo creo que justamente el tema de la comunicación es como una de las cuestiones claves. Me da la impresión que no nos hemos animado nosotros, nosotros los que habitualmente hemos hecho evaluaciones, no nos hemos animado a innovar demasiado en términos de la comunicación, y siempre la comunicación se ha mantenido formatos y canales más o menos fijos. Y me da la impresión que hay algo de eso que por ahí deberíamos estar en condiciones de poder romper un poco. En principio retomo la última vela del diálogo y pensaba yo todo el tiempo en términos de participación. Por ahí no participación, a veces es difícil pensar la participación de distintos actores del sistema en el proceso de construcción de las evaluaciones tal como las conocemos, tal vez pensando en otras evaluaciones pueda ser, pero sí de la participación en esa, insisto yo, en esta suerte como de diálogo que nos permita, sobrepasar estrictamente la comunicación de un conjunto de indicadores, sino tal vez, algo que esté como más próximo a nuestras preocupaciones en términos de los contenidos, los errores más frecuentes, la posibilidad de unir esa información con otra que se genera a nivel de la escuela y demás, pero creo que eso no se produce automáticamente y se produce a partir de estos espacios de diálogo, estos y otros espacios de diálogo con distintos actores del sistema. Ahora, también yo creo que hay en la comunicación algo que no logramos, que es cómo penetrar en la agenda pública, cómo instalar una conversación más pública en relación con esto, que no sea la escandalosa, que dura 2 días de la mano de las malas noticias siempre y demás, sino, esto no pasa solo con este tema, mi sensación es que cada vez tenemos menos personas que están especializadas en la comunicación de temas de educación y entonces en la agenda pública cada vez aparece menos la discusión. Sin embargo, cuando uno le pregunta a cualquiera, dice, no, es importantísimo el tema de educación, sí, no, estamos preocupadísimos por eso, pero no hay ahí una conversación que se sostenga, que tenga que ver con esto, con discutir, con ampliar la mirada, Entonces me parece que hay algo que necesitamos pedirle a los especialistas en temas de comunicación, de cómo hacer para poder penetrar, porque esa agenda pública es la agenda de los padres de nuestros estudiantes, es la agenda de los empleadores, de nuestros futuros egresados, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la gente que opina todo el día, si hay algo de las cuestiones estas vinculadas con los temas de evaluación, particularmente de aprendizajes y demás, que no logran aprender. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Y un esfuerzo muy grande, para poder salir de estos formatos que conocemos. Los que nos dedicamos a evaluación nos da como miedo, nos dicen, no le pongas decimales y nos parece que ya estamos haciendo algo más. Y en realidad el 28 y el 28,3% en definitiva es lo mismo. Estamos cerca, para lo que nos interesa es alertar que estamos cerca de 1/3 de la población a la que le pasa tal cosa, Y hay algo de eso, este es el único ejemplo que se me ocurre, pero hay algo de eso, nuestros títulos, nuestro vocabulario tan críptico en algunos casos, y parece que si nos salimos de ese vocabulario ya estamos hablando de cualquier cosa, y esto es evaluación, que como ustedes bien saben es una cosa seria,
seria y que es difícil de entender y por suerte aburrida también. Entonces yo creo que hay algo de eso que de lo cual tenemos que como salir para poder sobre todo orientar a la mirada hacia las cosas que son realmente importantes. Si no, muchas veces nos encontramos discutiendo cuestiones que son como de detalle, no porque no sean significativas, pero que en definitiva ocupan ahí parte de la escena, y yo creo que hay que poder ligar más fuertemente esta información que se genera a partir de las evaluaciones con algo que nos debiera preocupar a todos todo el tiempo, que es las brechas en términos de aprendizaje. Pues en definitiva, esta información lo que nos dice es todo lo que no estamos pudiendo hacer en términos colectivos, digamos, nuestro sistema educativo, para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa brecha. Entonces, creo que deberíamos poder ser más atrevidos, digamos, en la comunicación y más intensos en términos de la participación de distintos actores discutiendo estas cosas. No, pues ahí justo, perdón que vuelvo a tomar, pero tocaste un tema que durante el año estuvimos pensando mucho en relación a la comunicación. Los padres no saben cómo funciona la educación. En las entrevistas uno se sigue encontrando, incluso los que tienen entre 30 y 40, en mi época, los de 30 y 40 también dicen en mi época. Y este año nos venimos tomando el trabajo en el equipo directivo de ir dejando un punteo y aprovechar las reuniones de padres en función de empezar a trabajar con esto, es decir, que se entienda qué es lo que pasa hoy o cuáles son los objetivos principales adentro de una escuela, ¿no? Así como unos días antes de un determinado evaluación, digo, uno manda una nota tratando de explicar y estamos convencidos de que cuanto más largas sean las notas, menos están leyendo también, pero ahí en general con respecto a la comunicación de a dónde apunta y cuál es el trabajo hoy de la educación en general, me parece que es muy importante. Y ahí, bueno, puntualmente el tema de la inclusión, lo mismo, ¿no? Es decir, hay mucho para trabajar para entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando, por ejemplo, de inclusión en particular. Bueno, creo que dijeron todo lo que quería decir. Retomando un poco esta idea de Lilia, creo que la innovación la podemos empezar a dar también en animarnos a pensar, o sea, en esta distinción que hacía de usuarios y audiencias, en animarnos a pensar otros actores como usuarios, y cuando digo otros actores es sacando todo lo que es el sistema educativo, pensar en los medios de comunicación, pensar en el sector privado, pensar que hay otra gente que le interesa esta información y cómo interpelamos a esas personas. Y cuando pensamos en usuarios también, no quedarnos con revolear el dato por la cabeza y decir 1 de cada 3, 3 de cada 10 y eso que sale en los medios, sino darle una vuelta de tuerca, pensar cuál es esa teoría de cambio o qué esperamos que hagan los distintos usuarios con esta información. No es lo mismo un docente de aula que un directivo, que un supervisor, que una persona que está diseñando una política en lo que hace el sistema educativo, pero qué sé yo, qué le dicen estos datos y qué puede hacer un periodista de educación con esta información, además de dar malas noticias. O sea, ¿qué otra cosa podemos hacer con organizaciones de la sociedad civil con esta información? Entonces, distinguir, tener bien mapeados esos usuarios y esas audiencias y pensar estrategias concretas para los usuarios para que, ¿qué esperamos que hagan con estos datos? ¿A dónde tenemos que ir? Después, algo básico que es esto de involucrar al sistema en conocer los propósitos y los alcances de estas evaluaciones, y de vuelta me enfoco más en lo que es las evaluaciones estandarizadas. No nos van a decir todo, es una porción de eso que estamos enseñando, es una metodología específica que tiene algunas potencialidades y, como todo, también sus limitaciones, y lo que necesitamos es que la escuela y el sistema las tome como lo que son y las ponga a jugar con toda esta otra información, eso que pasa en el aula, para que se convierta en algo legítimo y útil al interior de las instituciones. Otra cosa no menor que en los últimos tiempos se estuvo discutiendo bastante, pero que en mi posición personal hay que mantener para resguardar
la comunicación y la difusión de los resultados, que es la confidencialidad de la información. No creo que sea beneficioso dar a conocer los resultados de las escuelas públicamente a manera de ranking. No creo que sume a nadie, sino que al contrario, creo que lo que necesitamos es que se use hacia adentro del sistema, que se use, y ahí hay mucho por explorar con las familias, digamos. Yo creo que las familias sí pueden participar de esas conversaciones, pero de ahí hacer públicos los resultados me parece que eso es algo que tenemos que continuar cuidando. Contextualizar los resultados, que las escuelas sientan que esa información es justa y que le habla a ese contexto y no que estamos comparando peras con bananas, y ese esfuerzo lo hacemos a través del Boletín Tu Escuela con índices del contexto en el cual esas escuelas operan, comparándose con el conjunto de escuelas similares que toman en consideración a esos índices. Y creo que hay mucho más por hacer a partir de la información nominal y asociando la evaluación y los resultados de estas evaluaciones con otro conjunto de información que tenemos de esos estudiantes ya en el sistema, para poder contextualizar más esos resultados y que las escuelas lo vean como más cercano a sus realidades. Y insisto con un punto que dije antes, que es el fortalecimiento en el uso de datos, porque si no, de vuelta uno puede comunicar y dar grandes números, pero si no sabemos qué hacer con esa información, cómo leerla y cómo accionar en planes concretos hacia dentro de las instituciones, de poco sirve. ¿Nos da tiempo de una pregunta más? ¿Sí, no? Nos da tiempo para una más. Bien. Vamos a regresar al tema de supervisión, que fue lo que estuvimos escuchando en la introducción, y un poco estuvimos escuchando desde estatal, desde privada, el rol que están jugando los supervisores, los equipos de supervisión en el uso de información, y me gustaría ahondar un poquito en ese tema y que nos den algunos alcances de cómo creen que ese rol de la supervisión se puede ayudarnos a potenciar el trabajo en las escuelas, ¿no? Porque, digamos, si nosotros tenemos que pensar en trabajar con cada una de las 1.500 escuelas de la ciudad desde el nivel central, es imposible poder trabajarlo en esa dimensión, ¿no? Sin embargo, cada equipo de supervisión tiene, digamos, la cercanía con el contexto, entonces puede ser un actor clave. Entonces, ¿cómo le damos más herramientas? ¿Cómo trabajamos mejor? ¿Cómo pueden utilizar mejor esos resultados? Un poco de su experiencia y de lo que piensan que podría ser beneficioso. Bueno, yo un poco conté recién la experiencia. De todas maneras, imagino que no todos los contextos serán iguales en función de la tarea que cada uno de los supervisores pueda o no llevar adelante. Entiendo que hay que pasar, en el caso, como nos pasó a nosotros, de tener una propuesta desde la supervisión para trabajar en un proyecto de mejora institucional basados en los resultados. A nosotros como escuela nos toca el desafío de pasar esta barrera de que nos estén mirando, ¿no? Bueno, hasta dónde estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, cómo son nuestros resultados. Digo, siempre está ese miedo o ese prurito o esa cuestión que nos estén evaluando a nosotros como escuela. De alguna manera forma parte, es decir, obviamente que nos están evaluando como escuela y están mirando cómo trabajamos, pero bien leído como una posibilidad de alguien que desde afuera nos mira y nos ayuda a hacer ajustes. Me parece que desde ese lugar es una posibilidad muy interesante. Insisto, es un tiempo y una predisposición que nosotros desde adentro de la escuela no podemos manejar ni sabemos hasta dónde se puede abarcar o no, pero a nosotros en particular esa convocatoria de parte de la supervisión nos resulta interesante hasta desde la exigencia que nos propone, ¿no? Es decir, tengo que estar, y tal vez si esa exigencia no estuviera, siempre hay algún motivo, como decía al principio, como venir hoy acá esta mañana, siempre hay algún motivo para no poder y tener que quedarse en esa realidad cotidiana de la escuela. Me parece que ahí se juega mucho, ¿no? En ir logrando que los equipos directivos entiendan la necesidad de poder mirar más allá y estar comprometidos en toda esta información y en todas estas posibilidades que tenemos desde afuera. Ojalá que estos tiempos de la supervisión existan y sigan existiendo para poder acompañar de cerca. Es un desafío, creo que de los dos lados. Tenemos como una mirada
al concepto supervisión, también como que tiene un montón de características que hoy no tiene, pero que todavía tenemos miedo de que siga teniendo, ¿no? Pero tiene que ver, creo que hay mucho para trabajar también al interior de cada uno, ¿no? De cómo podemos ir evolucionando y entendiendo que hay muchas posibilidades de crecimiento, que en definitiva es eso lo que buscamos. Después habrá algún registro que le falta una firma o que tiene alguna nota menos y demás, pero lo que buscamos y lo que tenemos que entender que se busca también desde afuera es que los resultados sean para los chicos cada vez mejores. Bueno, a mi criterio es absolutamente fundamental, digamos. Yo me formé hace muchísimos años en una época en la que diría yo que estaba prácticamente invisibilizado ese nivel, siempre era el nivel intermedio de gobierno del gobierno de la educación, del cual nadie podía decir nada, mucho, en relación con su función, con su rol, y me da la impresión, digamos, que progresivamente se ha ido como fortaleciendo muchísimo, con lo cual a mí me parece que es imprescindible, y es imprescindible justamente porque tiene, lo que decía Lorena, esa proximidad y esa distancia, digamos, tiene justamente esas dos ventajas, que puede distanciarse un poco del mundillo interno de una institución y poder mirar un conjunto, que es un conjunto que no deja de ser heterogéneo, sin lugar a duda, pero que también como muy interesante. A mí me parece que es esencial poder pensar en acciones que de hecho se están haciendo en muchos casos, en acciones que vayan formando y vayan profesionalizando cada vez más la mirada en relación con estas cuestiones. Me parece que es desde la supervisión de las cuales tienen muchísimo para decir en relación con el valor de esta evidencia y la posibilidad de articular esta evidencia, lo que decía yo al principio, con otra información de aquello que sucede, que a veces está registrado más informalmente. Me parece que justamente es ese rol el que puede colaborar también a documentar, contribuir a documentar y enseñarnos al interior de las instituciones a documentar aquellas cosas que son significativas desde el punto de vista de la evaluación, su uso, las evidencias de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y por el otro lado también asistimos a una época, digamos, en la que por suerte percibo que hay muchos recursos puestos en las escuelas, muchos recursos que tienen que ver con el acompañar las trayectorias de los estudiantes. Pero todos esos recursos requieren algún tipo de articulación. Hay un nivel de articulación, digamos, que se genera en la institución, pero que también es imprescindible que ese supervisor logre unir todos esos esfuerzos que tienen que ver con andamiar de alguna manera y acompañar la tarea de los docentes. Así que yo creo que ahí, digamos, todos estos espacios de formación que hoy se mencionaban, de capacitación, esta conversación o trabajo, talleres de trabajo sobre las evidencias, sobre la información y demás, me parece que pueden contribuir muchísimo. He visto que también en el caso de los cursos de ascenso, este tipo de el trabajo sobre las evidencias también se ha ido incorporando. Me parece que es imprescindible, digamos, fortalecer y pensar, digamos, que ese es uno de los usuarios privilegiados. Ese es un lugar en donde se difunden, en donde se articulan, un lugar, digamos, que concentra tal vez esa posibilidad de animar estas conversaciones que mencionábamos antes, que está cerca, pero no tanto, de cada una de las escuelas. Bueno, creo que también en el panel de la mañana quedó en evidencia la importancia y el rol articulador. Desde la unidad, nosotros al nivel intermedio, a las supervisoras y supervisores, los tenemos como aliados estratégicos, digamos. No concebimos que podamos llevar adelante este eje de uso de la evidencia si no es de la mano de supervisores, porque el contacto y el trabajo que hagamos directamente con las escuelas desde la unidad es limitado, los recursos son limitados y creemos que es a través de ellos y de ellas que podamos traccionar estos procesos. ¿Cómo concretamente? Bueno, promoviendo desde la supervisión el diseño y el seguimiento fundamentalmente de planes institucionales de mejora basados en estos datos y en estos indicadores que cada 2 años las escuelas reciben.
reciben esa información. Hablo de las estandarizadas, pero también hay otro conjunto de evaluaciones que se llevan más periódicamente a cabo y que también dan información, insumos para poder diseñar estos planes que creemos que los supervisores y las supervisoras pueden acompañar a diseñar y a seguir y a monitorear. Trazar metas específicas en el marco de esos planes y que no sea, bueno, les fue mal en matemática, traten de repuntar. Bueno, no, este es el nivel de desempeño más bajo, la meta que tenemos que tener para el año que viene o en 2 años cuando nos vuelvan a medir es levantar en esta cantidad, en estos puntos porcentuales, este nivel más bajo. Entonces, ese objetivo cuantificado, común y por el cual me van a venir a ver en 2 años, que sea explícito y compartido. Otro rol muy importante, y en esto debo decir que es Lore quien machaca permanentemente en pedir al rol de supervisión que sean capaces de identificar y pedir a la gestión capacitaciones, intervenciones, porque son ellos y ellas quienes están en estas realidades cotidianas permanentemente. Y volviendo a lo que decía hoy Vanessa en el panel, que no sea unidireccional. Bueno, para eso necesitamos esa ida y vuelta, y para que esa ida y vuelta sucede, el rol del nivel intermedio es fundamental. Y por último, tejer estas redes de escuelas, donde identificamos escuelas que mejoran como esta, bueno, que sean el rol de supervisión el que diga, bueno, venite a una reunión y nos sentamos con el conjunto directivo y contá qué hiciste, qué te funcionó, qué no te funcionó, por qué te funcionó, y cuál es tu lección aprendida, en qué fallaste y podés compartir con otras escuelas para que no cometan ese error, y en qué acertaste y podés compartir esa herramienta con otras escuelas. Entonces, creo que lo dijimos en todas las formas posibles, pero es el rol estratégico y en lo que nos convoca hoy en Sinergia para el Aprendizaje, que es el uso de la evidencia para la mejora. Son ustedes, supervisores, supervisoras, quienes pueden hacer la diferencia. Estamos convencidos de eso y por eso es que los convocamos tanto y los molestamos tanto y les pedimos tanto, porque creemos que así vamos a traccionar estos procesos. Vamos a retomar un poco lo que decía Lili del tema de crear un sistema, no solamente una serie de dispositivos que evalúan un sistema, sino un sistema de evaluación que efectivamente dé cuenta de una serie de aprendizajes y que genere este tipo de diálogo y construcción didáctica, pedagógica. Entonces, allí mi pregunta es porque claro, nosotros estamos siempre evaluando como aquellas áreas troncales que son las que se evalúan tradicionalmente, lengua, matemática, se dejan de lado varios aspectos que no son fáciles de evaluar. La parte de oralidad, por ejemplo, en lengua no la trabajamos, la parte de escritura se trabajó una vez pero de forma muestral. Estamos avanzando con nuevas evaluaciones, está la evaluación de inglés, está la evaluación de pensamiento computacional, que es toda digital. Ahora, mi pregunta es, ¿qué ajustes o cómo podríamos fortalecer esta idea de un sistema de evaluaciones para que dé cuenta de algunas otras habilidades o competencias de los estudiantes, ¿no? Pensando un poco en el aquí y el ahora y lo que se está requiriendo para el futuro próximo, porque estoy cambiando inmediatamente. Entonces, también es un tema de, por un lado, cómo mantener invariable quizás ciertos núcleos duros y cómo a la vez ir adelantándose a aquello que se va a ir generando. Tenemos poquito tiempo, me avisan, para hacer una rápida barrida hacia el futuro próximo. Ahí una de las ideas que me viene con respecto a crecer más allá de los datos duros es la subjetividad. Y a nosotros, o sea, constantemente uno ve en la manera hasta de evaluar de los docentes del mismo equipo, de la misma institución, una subjetividad que tiene que ver hasta con la personalidad de cada uno, ¿no? Y hasta evaluar lo mismo y calificar distinto. Y a veces eso hace que nuestros propios análisis de la información interna de la escuela también partamos de la base de que es subjetiva hasta para la elección, no sé, de un abanderado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay
hay una necesidad muy importante de poder empezar a recabar esa información, a poder relevar esa información que desde los dispositivos que venimos recibiendo hasta ahora es mucho más complicado. Creo que la oralidad y la escritura es un tema muy complicado de medir con datos duros, pero creo que ahí, no sé, la inteligencia artificial y el Big Data y demás, digo, pueden a futuro, creo, espero, tal vez jugar un rol significativo. Hoy creo que es la parte que más nos interesaría desde lo valioso de poder hacer modificaciones y la más difícil de medir, porque hay un montón de factores en juego que lo hacen muy complicado. Yo particularmente, con vistas a ir pensando progresivamente en un sistema o encaminar hacia un sistema, yo por ahora me quedaría con la inteligencia natural, digamos, la que está acá distribuida, le digo sinceramente, y haría una invitación por ahí un poco más atrevida a justamente quienes son especialistas en un área, quienes son supervisores, quienes están desempeñando en un área, a tratar de pensar en una construcción conjunta, en algún dispositivo co-construido con la idea de probarlo. Digamos. Yo creo que una de las cosas que aprendí con más fuerza, particularmente este año, por un trabajo particular que tuve que hacer, fue cuando me junté con gente que dice, pero ustedes tienen una idea de experiencia piloto que es rara, porque en las ciencias duras, me digo, la gente que se dedicaba a la computación o a la ingeniería y demás, el piloto es justamente para algo que se haga, se prueba y se rompe. Y yo le dije, no, nosotros no rompemos nada, reciclamos, remendamos, ajustamos, guardamos, escondemos, mostramos, pero romper nada. Y yo creo que esa idea, digamos, más allá de la anécdota, esa idea de atrevernos a hacer una construcción que decir, no es de ahora para siempre, no está tallada en piedra, probemos cuáles son otras áreas, otros recortes disciplinarios sobre los que nos interesaría trabajar y pensemos en cómo generar una construcción que sea más colectiva, digamos, para probarla, justamente, para probarla en un espacio reducido, en condiciones acotadas, pero yo creo que deberíamos atrevernos a esto justamente como para ir avanzando en esta idea de sistema de evaluación, o sea, de conjuntos de dispositivos que miran desde perspectivas distintas, aspectos distintos de aquello que nos preocupa, que tiene que ver con los aprendizajes. Bueno, solo para cerrar rápido, el otro día participé de un evento sobre el sistema de evaluación y cómo dialogan los sistemas jurisdiccionales con el sistema nacional. Entonces creo que ahí hay una oportunidad también para pensar, bueno, ¿qué evalúa Nación? ¿Qué evalúan las evaluaciones internacionales, de las cuales también participamos como ciudad? ¿Y qué podemos aportar desde nuestro sistema de evaluación en materia no solo de años y materias o áreas curriculares que se evalúan, sino también empezar a pensar en nuevos formatos, nuevas dinámicas, por ejemplo, lo que es la evaluación adaptativa, que a los chicos no se les toma la misma prueba a todos, sino que en función de las capacidades y los contenidos que tienen los distintos chicos, se les va administrando distintas preguntas en función de sus niveles de desempeño. Entonces, hay un tema a explorar en relación a contenidos y hacerlo dialogar con otro conjunto de evaluaciones que también suceden en nuestras escuelas para no enloquecerlas y para que eso cobre sentido y para que esos datos se usen, pero además hay mucho por explorar en función de los formatos de las evaluaciones en sí y la nominalización y todo lo que la nominalización de una evaluación, todas las puertas que nos abre en articular esa información con la información con la que contamos en nuestros sistemas de gestión, en el caso de la ciudad, mi escuela. Entonces, creo que hay muchas oportunidades sin irnos a la inteligencia artificial rápidamente, pero hay mucho en juego y que podemos comenzar a explorar y hacia ahí vamos. Bueno, y así tenemos que cerrar rápidamente. Agradecemos mucho la presencia de ustedes. Me llevo varias ideas, varios trabajos para este y próximo año, pero en particular creo que rescato esta idea de quizá iniciar el proceso de evaluación pensando en qué diálogo quiero construir, en términos didácticos, pedagógicos, etcétera, y a partir de ese diálogo que quiero construir, bueno, qué preguntas hacerle a la información, ¿no? Entonces me
parece que es un buen punto de partida. Y la evaluación no es otra cosa que ponerse de acuerdo respecto a qué aspectos voy a valorar para poder crear un sentido común. Así que mientras todos tiremos para el mismo lado, creo que vamos a avanzar. Así que bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Seguimos el cierre, ¿no? Vamos al cierre ahora.